Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, va? Bueno, vamos a comenzar ya cuando diga nomás. ¿Ya estamos? Hola, hola. ¿Todo bien? Ya. Muy bien. Buenas noches a todos. En especial también a todos los que nos siguen virtualmente. Vamos a comenzar así oficialmente nuestro año 2026 con nuestro estudio bíblico y esperemos aprovecharlo bien, ¿verdad? Tenemos que procurar aprovecharlo bien, a full. Y tenemos temas muy interesantes. Ustedes solamente que ya recibieron ya de todo el año hasta noviembre ya pasamos los temas. Ahora nos vamos a centrar principalmente en el tema de marzo. Como siempre, comenzamos primero con la presentación de lo que es lo general. Esa va a ser un poco la dinámica que vamos a utilizar. Comenzamos con lo general y después entonces vamos entrando ya en lo particular. Vamos a comenzar entonces con una oración pidiendo al Señor también la luz del Espíritu Santo, que nos ayude, que nos acompañe y sobre todo que podamos aprender. Eso es lo más importante, pero no es solamente un aprendizaje intelectual, sino que es un aprendizaje de corazón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, buenas noches a todos y bienvenidos. ¿Quiénes son los que vienen por primera vez? Primera vez, a la cuenta. La mitad casi. Así que pata seguina, ¿verdad? Pues no están acostumbrados todavía. Bueno, está bien. Vamos a comenzar entonces con este tema. La dinámica es siempre hacer, como son 4 lunes que vamos a tener en marzo, ustedes ya vieron también los temas principales para cada mes. Y dentro de este tema principal general vamos a ir desarrollando algunos temas más específicos en 4 semanas o 4 lunes así. Vamos a procurar siempre ser, con respecto a la hora también, no pasarnos mucho o no comenzar muy tarde. Entonces el título, pongan ahí, Jesús en el Antiguo Testamento. Este es nuestro tema principal, Jesús en el Antiguo Testamento. Yo también después les voy a pasar ahí en nuestro WhatsApp, creo que todos ya estamos insertos dentro. Ustedes después pueden verlo también, de nuevo, repetir esto mismo porque se pasa el link, porque estamos transmitiendo directamente, estamos grabando, y así que pueden volver a mirar la lección para, si se quedaron dormidos o se perdieron alguna cosa, vuelven atrás, adelante, miran, escuchan y sabemos. Jesús en el Antiguo Testamento. Este es nuestro tema. Entonces, ¿cómo tenemos que entender? Siempre, y los padres de la iglesia, desde el comienzo, siempre insistieron en este aspecto, que no podemos leer el Nuevo Testamento, no podemos leer absolutamente el Nuevo Testamento sin conocer antes el Antiguo Testamento. Y ahí sí que ya creo que todito pecamos, ¿sí o no? Sí, de Manassé, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque normalmente, incluso algunos alientan y dicen, no, comenzá con el Nuevo Testamento, que es más fácil. Bueno, sí, podría ser también, ¿verdad? Pero lo ideal es un conocimiento básico, elemental del Antiguo Testamento para entender lo que sucede en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la figura de Jesús está siempre supeditada a lo que nosotros le llamamos, y pongan la palabrita importante, clave, que es cumplimiento. Y miren un poco, por favor, abran su Biblia, Marcos capítulo 1, versículo
14, y después ya viene como consecuencia el versículo 15. Marcos, el Evangelio de San Marcos. Traigan siempre su Biblia. Y ahí entonces, Marcos 1. Marcos 1, al comenzar luego, ¿verdad? Al comenzar luego San Marcos, capítulo 1, el versículo 14, lo que nos dice aquí. Miren, dice así, después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido. Y eso es lo que quiero que subrayen. El tiempo se ha cumplido. Eso en hebreo, ¿verdad? El et, que ellos dicen, el et. ¿Qué quiere decir el cumplimiento? Es decir, una promesa que ahora se hace realidad. El tiempo se ha cumplido. Y después el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Esto también quiero que entiendan bien. Cuando decimos el reino de Dios está cerca. Y subrayen ese cerca. Porque nosotros podemos entender mal. Podemos entender que está viniendo como ese colectivo. Ya tengo que entender, ¿verdad? Ya está en mi imaginación, está cerca. Está por llegar, decimos, está por llegar. Eso quiere decir para nosotros él está cerca, normalmente. Sin embargo, aquí tienen que entender que la expresión, esto ya está en griego, lo que quiere decir es, está aquí, está cerca mío. O sea, yo puedo agarrar en ese sentido. Que ya está, por eso dice antes, ya ha llegado, ¿verdad? Ya ha llegado, se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido, es decir, ya llegó. ¿Y ahora qué entonces? Ahora quiere decir que está ahí a tu lado, podemos también nosotros traducir. Está a tu lado, está cerca en ese sentido, no está lejos, está ahí a tu lado. Entonces, te da la idea, la teología aquí es justamente para que nosotros podamos convertirnos y creer en el Evangelio. Esa es la consecuencia. Nosotros decimos en guaraní, o sea, para que te puedas prender. Ahí está, cerca, agárrate por el reino de Dios. Bueno, con esta introducción nos hace entender cuando nos dice que el tiempo se ha cumplido, quiere decir que antes hubo ¿qué cosa? Una promesa. Alguien que prometió algo, alguien que dijo algo que va a suceder. Y por lo tanto, si es que algo va a suceder, entonces ahora ya lo tenemos aquí presente frente a nosotros. El tiempo ya está, Dios ya ha cumplido con su promesa y por lo tanto somos nosotros quienes ahora tenemos que, una vez que hemos entendido, lo vamos a poner en práctica. Bueno, desde aquí, que ya estamos en el Nuevo Testamento, entonces vamos a mirar, porque nuestro tema es justamente mirar entonces Jesús en el Antiguo Testamento. Porque si se ha cumplido, ¿cuál sería nuestra pregunta? Nuestra pregunta tendría que ser directamente, ¿y qué es lo que se ha cumplido? ¿Verdad? ¿Qué es lo que se ha cumplido? Yo solía poner el ejemplo siempre cuando le decía ahí en las clases a los muchachos, le decía, bueno, mi papá, todo lo que mi papá me dijo se cumplió. Todo lo que mi papá me dijo se cumplió. Entonces, ¿qué me vas a preguntar vos? ¿Qué me vas a preguntar? ¿Qué es lo que te dijo tu papá? ¿Verdad? Cuando vos eras chico, lo que sea, ¿qué es lo que te dijo? Entonces voy a decir, todo lo que él me dijo cuando yo era chico se cumplió en mi vida. Ahora, bueno, ¿y qué es lo que te dijo? Es lo mismo. Si el tiempo se ha cumplido ahora en el Nuevo Testamento, quiere decir que esta figura de Jesús ya está. Nosotros le llamamos, en el sentido teológico, le llamamos una prefiguración. Prefigura. La prefigura. Y aquí vamos a encontrar varios personajes, ¿verdad? De la prefigura. ¿Quién es verdaderamente ese que se presenta como prefigura del Jesús que cumple el Antiguo Testamento? Que cumple el Antiguo Testamento. Por eso que es muy importante. Algunas veces nosotros nos quedamos, pero como a nosotros nos cuesta estudiar la Biblia, tener el tiempo para estudiar verdaderamente la Biblia y dedicarnos a un estudio profundo, entonces nos quedamos muchas veces con cosas, parece que miramos solamente como un cumplimiento así pasajero, rápido, aquí sucedió o no sucedió, ¿entienden? Y no tanto como un compromiso o como un camino.
Nosotros en otros momentos hicimos, algunos que están presentes aquí, ya hicimos lo que se llama el camino de la historia de la salvación, el estudio como historia de la salvación, porque todo esto entonces te está apuntando a una historia de la salvación. Y cuando hablo de una historia de la salvación, quiere decir que ya sucedieron muchas cosas. Y en ese sucederse de la historia, estamos apuntando a un objetivo, y nuestro objetivo es el de la salvación. Y la salvación para nosotros, en nuestra jerga teológica, religiosa, salvación significa realización, plenificación. Es decir, el hombre que se realiza, el hombre que se plenifica, el hombre, por lo tanto, que llega a su objetivo. ¿Cuál es el objetivo del hombre? O mejor dicho, mirado desde Dios, ¿cuál es el objetivo de Dios puesto en el corazón del hombre? ¿Para qué Dios nos creó? ¿Entienden? Y entonces, si en Jesús se realiza ese tiempo de historia, de realización, historia de salvación, nosotros lo vamos haciendo con el transcurrir del tiempo. A ver si alguien de ustedes que ya hizo antes de introducción a la Biblia, ¿recuerdan cómo nosotros definíamos historia? ¿Se acuerdan? Con el trabalengua. ¿Alguien más se acuerda? ¿Qué vaina? Sucesos sucedidos sucesivamente, la sucesión sucesiva de los tiempos. ¿Se acuerdan? Le puse yo la S. Sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Bueno, es un trabalengua simplemente para que nosotros podamos entender que esta historia de salvación se realiza en nuestra propia vida, en nuestro existir. Es lo que nosotros vamos viviendo en el día a día. El tiempo se ha cumplido, pero ¿cómo se ha cumplido y cómo ha llegado ahora a cumplirse? Y porque hubo una historia que fuimos caminando hasta llegar ahora a lo esencial y lo fundamental en el tiempo. El hombre es un ser temporal, es decir, vivimos en el tiempo. Y creo que todos sabemos eso, ¿verdad? Porque comenzamos chiquititos y ahora ya estamos cada vez más grandes, ¿verdad? Y después yo no quiero más seguir, porque después ya estamos a otra cosa, ya vaya, vamos a decir. Y no nos falta mucho a nosotros, ¿verdad? Lo que estamos aquí por lo menos, Bueno, medio siglo, no sé si llama medio siglo vamos a vivir, ¿sí o no? Algunos sí, otros no. 99. 100 va a cumplir tu papá, mira qué alegría, che. En serio, qué espectacular. Bueno, y así entonces se dan cuenta. Entonces, cuando decimos, estamos nosotros dentro del tiempo, pero dentro de este tiempo, sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos o del tiempo, nosotros tenemos que encontrar nuestra propia realización y nuestra propia planificación, porque este es el objetivo que Dios puso en el corazón del hombre. Muy bien. Esta tiene que ser la premisa esencial y fundamental para nosotros, para poder entender esto que acabamos de leer. Marcos capítulo 1, versículo 14. El tiempo se ha cumplido. Todos nosotros estamos, por lo tanto, dentro del tiempo. Y todos tenemos que mirarlo y tenemos que leerlo de esa manera. Fíjense que este mismo pasaje que nosotros estamos leyendo, esto ya lo han leído durante 2000 años, ¿entienden? Muchísimos otros antes que nosotros, ¿entienden? Y ellos qué habrán dicho sobre esto, cuando decía el tiempo se ha cumplido, la realización. El primero, miren, que tenemos así escrito, y a mí me encanta lo que dice ahí San Ireneo de Lyon, que siempre yo repito eso porque dice la verdad y la síntesis de esto que estamos presentando. Él dice, la gloria de Dios es el hombre viviente. Vamos a repetir un poco. La gloria de Dios es el hombre viviente. ¿Por qué? Ahí está. El hombre que se planifica, el hombre que se realiza, es verdaderamente la gloria de Dios. Es como ustedes también dicen, mi hijo es la gloria mía, de mi familia. Yo como mamá, ¿dónde está mi gloria? ¿Dónde está tu gloria? En tu hijo, en la realización de tus hijos.
Y después la abuela en la realización de los nietos. Los hijos ya no les interesan. Los nietos, ahí ya, y así, ¿verdad? O sea, nos vamos concentrando y mirando aquello que Dios nos regala. Y entonces ahí vemos la realización y la planificación. El tiempo se ha cumplido para nosotros. ¿Por qué? Porque hay una realización. Y entonces por eso nos pide, y ahí ya viene el sentido del compromiso, esa segunda partecita cuando dice, por lo tanto, por lo tanto, conviértanse y crean en esta vida que ustedes están llevando por delante. Porque el Evangelio siempre es propuesta de vida, más que un conocimiento de algo que va a suceder o sucedió, sino que es una propuesta que se te da para que vos después lo lleves, aquí está, en los sucesos de tu propia vida, en el caminar del tiempo. Muy bien. Por eso es importante conocer el Antiguo Testamento. Esa es la razón. Porque vos tenés que conocer tu historia. Tenés que conocer el camino que se va haciendo. Nosotros no es que aparecemos aquí como hongos simplemente. Y si cada uno comienza a recordar su propia historia, entonces uno se queda y mira. Nosotros tenemos un programa ahí en nuestro canal que se llama Upucuepuporé. A mí me encanta, ¿verdad? Porque son 50 años de matrimonio, 45, lo que sea, de 40 en adelante, así, ¿verdad? Algunos, otros que ya tienen 80, 90 años y que son lúcidos todavía y comienzan a contarte su propia historia. ¿Qué es lo que te cuentan? Y te cuentan esto, su historia. Algunos de dónde vienen, allá, de la pobreza, no había escuela, no había esto, así, ¿verdad? Y cómo van sorteando las dificultades. Y ahora de repente le encontramos una persona realizada con sus hijos, ¿verdad? Con sus nietos. Y vos mirás así, y este es el milagro de la vida. Cuando ellos te cuentan todo lo que tuvieron que luchar, afrontar de lo que era la pobreza, la ignorancia, todo lo que vos quieras. No tenía lo que nosotros tenemos hoy, ¿verdad? Posibilidades por lo menos. Bueno, pero con esos recursos supieron salir adelante. Bueno, y eso es. Entonces nosotros tenemos que entender de esa manera también este tema muy importante. Jesús ahora en el pero Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que se dice para llegar a este cumplimiento? Por lo tanto, vamos a mirar nomás. ¿Cuál es el punto de partida? Pongan eso. Punto de partida para nosotros, lo importante de este tema es cómo vamos a leer cristianamente el Antiguo Testamento. O sea, cuando ponemos este título es ¿cómo vamos a leer cristianamente el Antiguo Testamento? Por eso que yo no estoy de acuerdo algunas veces, yo no sé quién es lo que le enseña, ¿verdad? Pero por ahí, hasta algunos países por ahí dice, ¿verdad? No, comience con el Nuevo Testamento. Otros sí que ya comienzan luego, ya vamos a comenzar con San Mateo capítulo 1, versículo 1. Esa es la peor aberración que pueden hacer. No van a entender nada. O va a entender según su cabecita, va a decir cualquier cosa, ¿verdad? O lo que lea ahí, pero sin entender, ¿verdad? O sea, es básico, es elemental. Uno te puede ir al primer curso de una universidad si todavía no hiciste preescolar, primer grado, segundo grado, tercer grado. O hiciste la escuela. Y comenzaste ya con el sexto grado, primer curso. Preescolar, pero de viejo ahí la preescolar. Bueno, y así es. Y para nosotros también, para entender cristianamente a Jesús, sí o sí tenemos que entenderlo desde el Antiguo Testamento. Segundo, vamos a mirar un poco esta terminología. ¿Qué es lo que significa aquí Antiguo Testamento? Porque eso también es muy importante. Primero, luego pongan y entiendan que esta expresión de Antiguo Testamento, nosotros la tenemos recién con el cristianismo, es decir, con los padres de la iglesia. Son los padres de la iglesia los primeros cristianos, incluso después ya de los escritores de la Biblia, ¿verdad? Entonces va pasando, los primeros padres de la iglesia comienzan en el año 120, 130, 140, 150, ya tenemos Ireneo de León, son los primeros padres de la iglesia que estuvieron muy cerca, ¿verdad?, del tiempo, vamos a decir así, de la primera comunidad cristiana. Pues los apóstoles evidentemente ya no estaban.
ellos tampoco ya no lo conocieron ni nada de eso, pero sí son los de la primera comunidad cristiana, que no es fácil, ¿verdad? Porque nosotros, si vamos a pensar 100 años atrás, 1000 o 150 años atrás, piensen un poco ustedes, 150 años atrás, aquí, nuestro país nomás, ¿qué sería? La guerra del 70, ¿verdad? ¿Qué sabemos nosotros de la guerra del 70? O sea, de esa gente que vive así, nosotros de acuerdo a la historia, más o menos lo que se nos dice, ¿verdad? Pero en la realidad, si bien concreta, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Y lo que nosotros tenemos y lo que hoy somos es el suceso sucedido, o sea, los acontecimientos que tuvimos nosotros en nuestro país, en nuestra familia, en esa relación de personas que hubo en ese tiempo, después de la guerra de 1870, por ejemplo, ¿verdad? Y hay toda una historia dentro de nuestro país muy interesante. Y hoy nosotros somos el resultado. No piensen que nosotros, hoy que estamos, somos el resultado como si fuese que hongo, ¡pum! Nosotros aquí somos no sé qué cosa. No. Si el Paraguay, si nosotros, nuestra sociedad es así como es el resultado de lo que se viene formando de poquito, donde cada uno va dando lo suyo. Algunos tienen mayor influencia, otro un güey paye, otro levanta, y así estamos, ¿entiendes? O sea, la vida de comunidad es muy importante. Por eso este punto de partida tenemos que entender que para el cristianismo el Antiguo Testamento siempre fue muy importante, pero este es un término que nace con los padres de la iglesia, nace con los padres de la iglesia. Y cuando estoy diciendo los padres de la iglesia, son los primeros que comienzan a reflexionar y a entender teológicamente, a hacer una teología mucho más de acuerdo a su tiempo también. No piensen que es una cosa caída del cielo, no. Es de acuerdo a la cultura que ellos tenían también y que tenían influencia en ese momento, y utilizan de esa influencia para entender cómo Dios se va revelando, se va manifestando. Es lo mismo que sucede con San Pablo también. ¿Qué es lo que hace Pablo? Y Pablo la misma cosa. Él tenía un conocimiento pero maravilloso, y nosotros tenemos que agradecerle a San Pablo. ¿De qué cosa? Del judaísmo, justamente de lo que nosotros le llamamos Antiguo Testamento. Pero por eso la terminología nace con los padres de la iglesia. ¿Y cuál era la terminología entonces que utilizaban los judíos antes del cristianismo? ¿Cómo se llamaba? Porque nosotros decimos Antiguo Testamento, le estamos diciendo a los libros de los judíos. ¿Está? Sería eso. Entonces, este libro de los judíos, nosotros entendemos como palabra Torah. Ellos le llamaban así, la Torah. Torah en hebreo quiere decir ley. Quiere decir ley, la Torah. La ley. Entonces, pero ellos no le llamaban todavía, porque el Antiguo Testamento es la colección de 3 partes importantes. La primera parte es la ley, es decir, la Torah. Esto es en hebreo. Aquí estamos en hebreo. Esto es en castellano, en español. Y aquí le voy a poner en griego. ¿Por qué? Porque también ustedes se van a dar cuenta que en ese círculo, especialmente en el círculo cristiano, con la influencia del imperio griego, entonces el aspecto del cristianismo se desarrolló mucho en griego. Todo prácticamente el Nuevo Testamento, ahí nosotros ya vamos a decir. Entonces esto tenemos que comparar con el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces en griego esto se dice Pentateuco. Pentateuco, ahí está. Griego, español y hebreo. Torah entonces es la primera partecita, los 5 libros que tenemos en la Biblia hebrea. Segunda colección de estos libros, que nosotros le llamamos Antiguo Testamento, es los Nevi'im.
Nabi quiere decir profeta en hebreo. Nabi. Plural, nebiim, profetas. Entonces aquí le llamamos en castellano profetas. Y en griego le llamamos, casi como castellano, profetés. Profetés. Ahí nomás que cambia. Profetés. Ahí, profetés. ¿Cómo? ¿Sí? Profeta. Nebiim. Nebiim. Aquí está. Ne, B larga, I, doble I. Nebi. Y este es un pusó, así como en guaraní. Nebi, pusó, im, con M. Nebiim. Im es siempre plural. Masculino. Nebiim. Profeta. En griego, profetés. Eso no me cambia. Es profetés. Profetas en castellano. Profetés en griego. ¿Cómo? Y esta es la colección de todos los libros que nosotros le llamamos de los profetas. Aquí después hay otras divisiones, pero que se hacen después, ¿verdad? Dentro del estudio. Por ejemplo, nosotros le llamamos los libros históricos, por ejemplo, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar que son los profetas anteriores, o también se le llaman los profetas no escritores y profetas escritores. ¿Entienden? Porque tenemos, por ejemplo, Natán. No hay un libro en la Biblia que es del profeta Natán. Hoy, por ejemplo, escuchamos que aparece el nombre del profeta Eliseo. Eliseo. No hay un libro que escribió Eliseo. Eso entra dentro de los libros. Ahí aparece, del capítulo 17 del primer libro de los Reyes, aparece la vida de Elías, el profeta Elías. Después aparece un poco más adelante el profeta Eliseo. Pero ellos no escribieron ningún libro. Bueno, pero igual eso se llama profetas no escritores. Y están los profetas escritores. ¿Quiénes son? Jeremías, Isaías, Oseas, Joel, Zacarías, Ageo, ¿entienden? Entonces, ahí tenemos una colección de 12 profetas. Y después otra vez esos profetas escritores. 3 que son profetas mayores. ¿Pero por qué mayores? No porque eran viejos, sino que porque son largos, ¿entienden? Y Pucú tienen muchos capítulos, entonces le llaman profetas mayores. Pero se dan cuenta, estas ya son divisiones después posteriores que tenemos que ir mirando dentro de una introducción a la Biblia. Y los profetas menores, ¿por qué? Si los otros son mayores porque son largos, entonces profetas menores, ¿por qué? Porque son Bequemila y profecía, ¿entienden? Por eso no. Profetas menores, y nada más que eso. Bueno, pero eso es para tener un conocimiento así general. Nosotros vamos de nuevo a nuestro tema, porque ahora lo que queremos hacer es definir bien el tema de Antiguo Testamento. ¿Por qué y de dónde viene? Ya dijimos que viene como concepto, viene del cristianismo. Los judíos no podían decir a su Biblia Antiguo Testamento. ¿Por qué vos decís que esta ropa es antigua? ¿Por qué vos decís a tu ropa que no, esta ya es antigua? ¿Por qué? Porque está gastado. Bueno, ¿y por qué más? Pues ya es viejo, mucho tiempo, usado, bueno. Y sobre todo porque ahora tenemos uno nuevo, ¿entendiste? Porque ahora tenemos uno nuevo. Pero ya está más bebé. No, ese ya está viejo. ¿Por qué? Porque ahora yo ya uso el nuevo. ¿Está? O sea, el concepto, cuando los cristianos comienzan a utilizar el Nuevo Testamento, es porque este ya pasó. ¿Me entienden? Yo ahora estoy utilizando un concepto nuevo. Pero no quiere decir que esto no hace base para el Nuevo Testamento. ¿Entienden? Un ejemplo más sencillo y más simple. Yo suelo decir, ¿verdad? Yo quiero enseñar aquí, quiero dar esta clase en alemán. Quiero enseñar en alemán. Mañana no puedo enseñar en alemán. En un año, seguramente que tampoco todavía. Dentro de 3 años, 4 años, 5 años, pues. Pero no es que yo me voy a sentar y voy a esperar 5 años para comenzar a enseñar de repente en alemán. ¿Qué tengo que hacer para poder enseñar dentro de 5 años en alemán? ¿Qué tengo que hacer? Conocer el idioma. O sea, lo que yo voy a hacer es
poner las bases, ¿entienden? Para llegar al resultado. Bueno, por eso es que no podemos tirar el Antiguo Testamento. Si llegamos a enseñar en alemán, es decir, el Nuevo Testamento es el nuevo lenguaje, digamos, que se está presentando, la realización de qué cosa, del esfuerzo o de todo el camino que vos hiciste durante esos 5 años para llegar a tu objetivo. Por eso se ha cumplido, en Jesús se ha cumplido lo que Dios había prometido entonces. Pero eso ya le digo, es para nosotros. ¿Por qué? Porque somos nosotros quienes decimos que en la persona y aquí está nuestro tema, de Jesús, se ha realizado lo que nosotros vinimos caminando, y a esto le llamamos Nuevo Testamento, algo nuevo que surge, pero lo nuevo surge sobre algo que ya sirve como base. O si no, vos no podés edificar nada si no tenés una base antes, el cimiento. Bueno, esas son expresiones después posteriores litúrgicas, pero eso es solamente para que nosotros podamos, pero eso dentro de la liturgia. Ahora lo que tenemos que entender es el concepto, el cómo verdaderamente se va formando el concepto bíblico. Y sobre todo, dentro de la formación de un concepto bíblico, ¿cuál es el contenido entonces? Porque si yo doy un concepto a esto y le doy un concepto a esto, entonces tengo que decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Y ahí tengo que mirar y descubrir cuál es el contenido, de qué te está hablando. Nosotros lo que decimos aquí, si en Jesús se ha cumplido, ¿qué cosa se ha cumplido? El Antiguo Testamento. Y entonces me tengo que preguntar, ¿y qué es lo que decía el Antiguo Testamento? Y eso es lo que queremos estudiar. Nosotros queremos descubrir y mirar en el Antiguo Testamento, porque ahí todavía no aparece así tal cual la persona de Jesús. A pesar de que Yeshua en hebreo quiere decir salvación, salvador, eso es lo que quiere decir. Y en griego, ¿verdad?, va a ser el soter, soteriología. Después está el estudio, ¿verdad?, soteriológico, o sea, el estudio de la salvación. Eso ya en teología, ¿verdad? Pero eso ya es posterior. La base es lo primero que nosotros tenemos que entender. Y entonces incluso el nombre de Jesús, Yeshua, en el Antiguo Testamento, hebreo, y encontramos uno al comienzo luego ya, uno que se llama Joshua, Josué. ¿Hay o no hay un libro que se llama Josué? Sí. Bueno. No, aquí hay cosas maravillosas que después vamos a ir viendo. Por eso digo, en la medida en que nosotros entendemos el Antiguo Testamento, podemos leer con mucha facilidad y entender lo que te está diciendo el Nuevo Testamento. Incluso les cuento que cuando uno hace un doctorado, lo que sea, en Biblia, para hacer un doctorado en Nuevo Testamento, más o menos en 3 años, eso ya podés hacer una investigación linda y profunda, algo nuevo en un doctorado, ¿verdad?, sobre algún tema del Nuevo Testamento. Pero para el Antiguo Testamento, más o menos tenés que sudar un poquitito más. Mínimo 4, si no 5 por ahí, ¿entiendes? ¿Por qué? Y porque hay muchos elementos que no es simplemente un cumplimiento de lo que ya se dice en el Antiguo Testamento, ¿entiendes? Sino que aquí tenés que buscar verdaderamente las raíces y las fuentes. Pero abro un paréntesis para decirle nomás también, no piensen que también el Antiguo Testamento, ¡ay! Inventamos la pólvora, inventamos algo nuevo. ¿Por qué? Porque también el Antiguo Testamento viene de qué cosa? Viene de otras culturas, ¿entienden? Viene de otras culturas. No piensen que inventamos la Biblia, luego inventamos todo. No hay ninguna invención. Hay algunas cosas muy importantes que, entre comillas, podemos decir que no sé si es luego tanta invención, ¿verdad? Les cuento algo para que ustedes entiendan mejor lo que les estoy diciendo. Con respecto a lo que ahí encontramos, nosotros decimos amar al prójimo, perdonar al prójimo, rezar por el prójimo. Eso ya está en Mateo, Nuevo Testamento. Que tenés que amar al enemigo. Al enemigo le tenés que perdonar. ¿Escuchaste alguna vez eso? ¿Lo pusiste en práctica?
No lo sé. Bueno, ni aquí ni de verdad. Bueno, amar, rezar. Bueno, imagínense. Dar la otra mejilla, etc. Bueno, pero ustedes saben que, ¿cómo era antes, incluso antes del Antiguo Testamento? Era el famoso genocidio. Genocidio. Es decir, vos venías y le matabas a alguien de mi familia, vos venías ahí con tu tribu, lo que sea, y le matabas a alguien de los míos. ¿Qué hacía yo? Me iba y le liquidaba a toda tu familia y hasta tu gato y tu perro a quien le encuentren. No hay cuase ni más, ¿entendiste? Entonces viene un famoso rey, Hammurabi, que se llama, y él es el famoso que dice, ojo por ojo, diente por diente. Pero eso es lo que aparece en el Antiguo Testamento, la famosa ley del talión. Pero Hammurabi, y eso está escrito y se encontró, ¿verdad? En la arqueología, están las tablillas, ¿verdad? De Hammurabi, de este rey famoso. Él fue el que cambió. Este es un segundo paso. Porque el primero pues era, si vamos a carnear, yo y le liquidaba todo, ¿eh? Así que no me carné lo conmigo. Entonces, si yo te encontraba en aquel momento de sorpresa, lo que sea, le mataba a todo, no quería saber de nada ni de nadie. Entonces, Hammurabi dice, no, esto no se puede hacer, no. Él ya comienza a crear el reino, y claro, le mataba a toda su gente, y entonces él decía, pero ¿con quién me voy a quedar, verdad? ¿Rey de quién voy a ser aquí? Entonces, pone esa ley. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, codo por codo, oreja por oreja, y así va diciendo. Nosotros después en el Evangelio escuchamos solamente el ojo por ojo, diente por... Hasta ahí no va. Pero ellos ya sabían, pues, ¿entienden? Pero en el Antiguo Testamento, ¿de dónde viene? Y viene de algo que ya se había hecho como ley mucho antes en la humanidad. Y después viene Jesús y da un tercer paso. Porque Jesús ya no dice más. Ustedes escucharon qué se dijo. ¿Qué se dijo? Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, ahí está Jesús. Pero eso ya estamos en el Nuevo Testamento. Nosotros ahora nos concentramos todavía en el Antiguo Testamento. Pero les doy nomás esta dica para que ustedes puedan entender que verdaderamente siempre se necesita, como en el Nuevo Testamento, la figura de Jesús, también lo tenemos ya. Algo que va apareciendo. Le voy a decir algo más todavía, para que entendamos mejor. Yo hice mi doctorado sobre la resurrección. La resurrección. Y entonces, ¿sabes? ¿Qué pensaba vos cuando hago un trabajo sobre la resurrección? ¿Sobre qué habré hablado en la resurrección? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? La resurrección. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que desarrollé ahí? La redención. Redención. Sobre la resurrección. ¿Qué les parece? ¿De qué habré hablado yo cuando hablo de la resurrección? ¿De quién? ¿De qué? ¿Cómo? ¿De? Perdón. Del perdón. Sí, perdón. ¿Cómo? Cambio de vida. Conversión. ¿De quién habrá sido el personaje? ¿De quién hablo? De Jesús. Sí, ese es como concepto. ¿Y el personaje quién habrá sido? Jesús, ¿verdad? Y sin embargo, no. Yo no hablo de Jesús. Yo hablo de la resurrección en el Antiguo Testamento. ¿Saben por qué? Justamente por eso. Y esto viene anillo al dedo. ¿Saben por qué? Porque el concepto de resurrección no es que aparece y ¡pum! ¡Jesús resucitó! ¿Ah? El concepto de resurrección es algo que también, suceso sucedido sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Es decir, se va formando y se va creando ese concepto. ¿Qué significa la resurrección? Que después se cumple en la persona de Jesús. Entonces por eso el título se llama así. La resurrección, 2 puntos. Posibles influencias de las religiones circunvecinas de Israel sobre el concepto de el más allá. Así se llama mi tesis, ¿entienden? Posibles influencias. Yo primero puse, luego directamente, influencia de las religiones. Cuando le mostré a mi tutor ahí del doctorado, me envió así, me dijo, vos piensas, ¿quién va a entender este idioma de hoy? Que sabe luego que es influencia de fulano y de fulano y de fulano. Vos piensas, ¿estás seguro, pío? No te hagas ahí como si sabes todo ya. Vamos a ponerle la palabra posibles, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque esto es el suceso sucedido sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos.
cualquier concepto se va generando. Ustedes escucharon la palabra ayornamiento. ¿Escucharon la palabra ayornamiento? ¿O no? ¿O nunca? ¿En su diccionario existe? Bueno, esa es una palabra italiana. Ayornarse, giorno, ponerse al día. Ayornarse. Esa palabra no existía ni en italiano ni nada. ¿Saben quién inventó esa palabra? Así como se inventan palabras, ¿entienden? No sé si existía el Depo Baby, nunca como el Nepo Baby, no sé si existía. Nepotismo había, baby inglés, todo lo que vos quieras, ¿verdad? Después alguien le inventa, le mete ahí Nepo Baby, una palabra que surgió, ¿verdad? Bueno, el ayornarse surgió con el Papa Juan XXIII. Él es el que dice, el famoso, que dicen que abrió las ventanas ahí del Vaticano y dijo, aquí huele a rancio, ¿entiendes? Hay que airear, hay que ayornarse. Ahí dicen que se inventó por primera vez esa palabra. Bueno, pero viste que es algo que de a poquito nosotros vamos haciendo nacer también, pero dentro de nuestra historia. Entonces cuando estamos hablando de Jesús en el Antiguo Testamento, no es que Jesús aparece ya así, ¡pum!, como un hongo que ¡pum!, surge ahí. No, existen conceptos y figuras anteriores. Y por eso les hice leer Marcos capítulo 1, versículo entonces 14, 15. El tiempo se ha cumplido, es decir, se vino haciendo todo un camino. Y en ese camino hecho, ahora nosotros nos encontramos verdaderamente en la realización y la planificación. Bueno, sigamos un poquitito más. ¿Cuál es la primera cuestión que nosotros tenemos que mirar? No es todavía, atención, porque muchas veces pues nosotros ya queremos mirar qué cosa. ¿Cuáles son los textos que hablan aquí de Jesús en el Antiguo Testamento? A veces estamos muy apurados. No, primero tenemos que entrar en el concepto. No es mirar tanto de los textos que ya dicen y que hablan de Jesús como tal. E incluso no vamos a tener así textos explícitos. Explícitos. ¿Qué quiere decir explícito? Que te hable concretamente y te diga, como muchas veces nosotros lastimosamente pensamos, que el profeta es el que ya cierra los ojos y ¡pum!, te dice, así va a suceder y de esta manera. Ese no entendió nada lo que significa la profecía y que es un profeta, ¿entienden? No tiene nada que ver, no es eso. Eso quiere decir otra cosa, ¿verdad? Entonces, aquí no es tanto dónde aparece la palabra Jesús, ¿entienden? Incluso los conceptos de los textos que vamos a encontrar muchas veces se refieren a otra realidad. Por ejemplo, en Isaías, famoso, y ese vamos a estudiar después, próxima semana, Isaías 7:14, el Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros después miramos y le aplicamos a Jesús. Ah, mira, aquí está esa figura, aquí ya se hablaba de Jesús. Bueno, podemos decir, y vamos a hacer después nuestra exégesis y vamos a mirar un poco y vamos a profundizar. Pero en el contexto narrativo de Isaías, ¿a qué se refería? ¿Qué es lo que estaba diciendo Isaías? ¿Y por qué pone ahí la palabra Emmanuel? ¿Verdad? ¿Y por qué después se le aplica a Jesús? El contexto cultural, el contexto antropológico, ¿entienden? Todo eso vamos a ir mirando un poco. Pero ahora volvemos entonces simplemente a esto. Entender que estos textos que nosotros encontramos no son todavía textos que se refieran directamente o que traigan el nombre. Sí, este es Jesús y este se refería a Jesús. Sino que se refería a un contexto narrativo y a un contexto histórico que respondía a su tiempo, Que ahora, en la reflexión teológica del Nuevo Testamento, ahí está el Nuevo Testamento, reflexiona sobre la promesa de Dios y entonces aplica a la figura de Jesús de Nazaret. Bueno, otro concepto ahora importante. ¿Cuál es el error más común que nosotros tenemos? Existen dos extremos posibles. A ver si nosotros caemos en uno de estos extremos. Primero, leer el Antiguo Testamento como si hablara
explícitamente, pongan ese explícitamente de Jesús en cada línea, forzando el texto. Es decir, sí, esto lo viste y este le aplicamos a Jesús y esto es así, luego ya hablaba de Jesús. Contexto histórico, contexto narrativo. Por eso que tenemos que, con calma, la Biblia es muy difícil y tenemos mucha ciencia para estudiar y para interpretarlo, ¿entienden? Por eso que tenemos que ir con calma. Y por eso todo lo que es una lectura que hacemos, lastimosamente con la cuestión del protestantismo y la secta, lo destruyeron y destruyen la Biblia, pero impresionantemente, ¿verdad? Porque lo que me dice el Espíritu Santo, lo que hoy me guía y lo que hoy se me canta decir, no tiene nada que ver, no entendiste nada. Está destruyendo, pero totalmente, ¿verdad? Entonces, por eso es que, y mira que nosotros tenemos mucha influencia también, quiera o no quiera, porque ellos agarran todos los medios de comunicación, por todas partes, donde quiera o no quiera, en duda ahí, Pepe Amó, etc. Y después te discuten ellos y vos escuchás también, y esto es cierto, y esto es así, de esta manera. Y ahora con esto de inteligencia artificial, mamma mía, si nosotros no estamos preparados, yo le digo que esta ¿cómo es? Inteligencia artificial ya anda yucapada, en el sentido de las ideas. Por ejemplo, a este Papa León XIV ya dijo no sé cuántos mil disparates. Le hacen decir, y después la gente cree y me dice, padre, esto picó así, el Papa Pico dijo. Ni se dan cuenta, fíjense nomás cómo hacen, ¿verdad? Primero aparece la cara del Papa ahí. Queridos hermanos, dice, y ahí ya terminó, ya después ya pone otra imagen y ya le mete la voz nomás, y ahí le mete esto, le mete aquello. ¿Por qué? Y porque es una mentira. Le pone nomás wow que él está hablando. Pero después como la inteligencia artificial, ellos le ponen el texto que ellos quieren, ¿verdad? Y después te pone esta imagen, te pone aquella, y wow, es con la voz del Papa. ¿Entiendes? Pero cámara. La vez pasada, ¿sabes qué hicieron? De un sacerdote. Le pusieron ahí, pues yo me di cuenta porque como yo trabajo con esas cosas, ¿verdad? El famoso fondo verde. Y le puso al tipo, y se nota que uno que no quiere saber nada de la Iglesia Católica. Entonces él se viste de sacerdote y comienza. Queridos hermanos, lastimosamente nosotros los católicos, pero estamos totalmente equivocados. Porque la Biblia dice en el capítulo 20, no adorarás a los ídolos. Y nosotros los católicos, mira lo que... ¿Entiendes? Evidentemente que ese un sacerdote no diría eso, pero jamás, ¿entiendes? Y así, ¿verdad? Te van creando cosas, entonces tenemos que estar muy atentos. Entonces, el primer extremo que nos puede justamente engañar es esto: leer el Antiguo Testamento como si hablara explícitamente de Jesús, como si fuese que todo lo que aparece aquí es sobre Jesús. Eso ya es una equivocación. Y el segundo extremo, anoten, es leer como si no tuviera también ninguna relación. Esto es lo que el Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, espectacular. Él escribió 2 tomos en realidad sobre Jesús de Nazaret, Y ahí él bajó un poquitito bastante la caña a los biblistas, ¿entienden? Cuando simplemente queremos justamente estos extremos. Es decir, no, eso no tiene nada que ver con Jesús, ese es un lenguaje literario, eso está diciendo otra cosa, etc. No. Porque nosotros tenemos que saber que si la Biblia se escribe, se está escribiendo porque hay un propósito. Para algo se escribe. ¿Y cuál va a ser el propósito si es un libro religioso? Si es un libro que te quiere justamente enseñar sobre el camino de la revelación de Dios para su pueblo, a la cuenta. Y por eso nosotros vamos a entender después los lenguajes. Por eso es que nosotros no podemos tomar, y es lo que estaba haciendo el Papa Benedicto XVI, porque era uno de los más grandes papas que tuvimos últimamente, ¿verdad? Por lo menos del aspecto de la formación intelectual, doctrinaria, uno de los mejores. Yo verdaderamente lo haría santo y lo haría padre de la iglesia, padre en la colección, en el grupo, ¿verdad?, de los padres de la iglesia. Yo incluso cuando trabajé eso en mi doctorado, el material de Benedicto XVI es impresionante dentro de la teología y de la reflexión. Era un gran profesor.
Alemamoinio, ¿verdad? Entonces, bueno, pero entonces este segundo extremo es también leer como si todo el Antiguo Testamento no tuviese nada que ver con Cristo, con Jesús. Entonces él invita y dice, no, esto se está escribiendo, el Nuevo Testamento, el cristianismo está escribiendo y toma el Antiguo Testamento porque justamente ve en su fe y en su realidad el cumplimiento y la realización de las promesas de Dios. Sigamos un poco más. La lectura católica, es decir, nosotros lo que procuramos es evitar estos dos errores, ¿verdad? Los dos extremos. Nosotros tenemos que buscar el equilibrio. Y entonces, ¿qué es lo que afirma la Iglesia? Y pongan eso. La Iglesia afirma que el Antiguo Testamento de por sí, Antiguo Testamento, tiene su valor propio, inspirado por Dios, ciertamente. El Antiguo Testamento de por sí hizo su historia, hizo su camino, responde a una realidad de su pueblo, de su gente, tiene el valor propio, inspirado por Dios, y que debe ser leído, atención, y pongan eso, en su contexto histórico y en su contexto literario. Contexto histórico, contexto literario. Es decir, el autor sagrado que está escribiendo ahí, o el profeta, él está escribiendo para su tiempo ahí, para su realidad. Eso es lo que está escribiendo. Por eso que da gusto cuando vos entendés, ¿verdad? Y estás mirando, ¿qué es lo que este está queriendo enseñar? ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? ¿A quién se está refiriendo, verdad? Entonces ahí nosotros podemos encontrar y mirar. Entonces, contexto histórico, anoten eso, y contexto literario. ¿Qué quiere decir contexto literario? Y quiere decir que ese libro no siempre es un libro histórico, ¿entienden? Por ejemplo, el libro de Ruth, 4 capitulitos. Pero ese libro, no es que vos tenés que tomar así al pie de la letra como una cuestión histórica. Lo que hay detrás de ello es lo que vos tenés que descubrir. ¿Qué fue lo histórico en ese tiempo? ¿Cuál fue el problema histórico en ese tiempo? Yo tengo un librito ahí que escribí justamente sobre Ruth. Ahora sí que parece no hay más, ¿verdad? Terminó ya. Bueno, pero interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque nosotros muchas veces pensamos y leemos, mira, esto que sucedió y esto que era así. No, había sido te está queriendo decir otra cosa. O sea, los problemas son totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto literario. Es como decir, vos escribí Caperucita Roja. Pero Caperucita Roja, ¿ustedes escuchaban Caperucita Roja? ¿Escuchaban Caperucita Roja? La historia. Bueno, y vos le viste alguna vez a Caperucita Roja, ¿le conocés a Caperucita? Nunca le vi. Quisiera conocerlo, ¿verdad? Pero sin embargo, como yo les suelo decir, ¿verdad?, a los muchachos, cuando nosotros leemos la Biblia, siempre decimos, si alguien te pregunta, ¿existió o no existió? Es el famoso sí y no. Esa figura de Caperucita Roja en la enseñanza pedagógica. En ese sentido, Caperucita Roja existe. Existió, existe y existirá. Siempre. Porque es una enseñanza. Y ese es el género literario, ¿entiendes? Que te quiere enseñar. Pero ¿dónde estuvo Caperucita Roja? ¿En qué lugar de este mapa? Han de existir, aunque vos le busques. Igualito que nuestras leyendas. ¿Ustedes le vieron alguna vez al bombero? ¿Le vieron o no le vieron? ¿O le vieron a Yacilla Teré? Sin embargo, tiene una finalidad pedagógica. ¿Por qué Yacilla Teré? Y porque los papás tenían que dormir a la siesta. ¿Qué hora sale Yacilla Teré? De las 12 hasta las 3. El momento en que los papás tenían que dormir. Y era peligroso que se vayan por allá a macanear a los niños. ¡Ah, que Yacilla Teré! O si no, ¿a qué caraibosa? Todos los niños se quedan ahí porque Yacilla. Y peor todavía, porque estaba pues, eso de un ambú y eso que silba, ¿verdad? Y entonces le aplicaban. Los niños, bueno, saben que ese era el pajarito o lo que sea, ¿verdad? Que estaba silbando. Aquí, vengan, aquí, ya Teré. ¿Me entienden? Y yo también creía eso.
Y entonces nosotros todos ahí a la siesta, todo calladito y tranquilo. El juego se hacía ahí cerquita nomás. Y los juegos eran más bien, como decimos, juego de salón, decimos ahora, ¿verdad? Ahora, baraja, ese jugado, casita robada. Algunos ya aprendieron demasiado bien a robar, ¿verdad? Porque practicamos casita robada. Bueno, y así. Bueno, todo esto es espectacular, ¿verdad? Porque nos hace entender. Nosotros tenemos que evitar ir a los extremos. La Iglesia, por lo tanto, nos ayuda en este sentido. Tenemos que entender el sentido histórico y el contexto también literario del Antiguo Testamento, donde después vamos a mirar la figura de Jesús, porque nuestro tema principal de este mes va a ser siempre descubrir en el Antiguo Testamento esta figura de Jesús. ¿Cómo se manifiesta? No se va a manifestar de una manera explícita, sino que en todo caso de una manera implícita. Y esa es la riqueza verdaderamente de la Biblia. También enseña la Iglesia Católica, nosotros en nuestra interpretación, que el Antiguo Testamento alcanza, ya dijimos, su plenitud. ¿Dónde? En la persona de Cristo. Y eso ya hemos dicho. Marcos 1:14. El tiempo se ha cumplido. Por eso vamos a distinguir. Anoten, ¿qué es lo que vamos a distinguir? 4 niveles. Primer nivel que tenemos que distinguir es el sentido que le llamamos así, sentido literal. Literal. Es decir, lo que el autor sagrado quiso expresar dentro de su contexto histórico, lingüístico y teológico inmediato. Eso sin falta tenemos que mirar. Contexto histórico, entonces el contexto histórico. Después, el contexto literario. Y luego tenemos que mirar también el contexto teológico. Esto es importante que sepamos. ¿Saben por qué? Estos contextos. Porque toda escritura tiene una finalidad. Ustedes saben que no hay ninguna palabrita en la Biblia que oír bebé. La Biblia que se escribe en 1200 años, toda esta colección que tenemos aquí, ¿saben qué? Esta es una colección de libros que en 1200 años se elaboraron, en 1200 años de historia. Y sufrieron, pero muchísimos, vamos a decir, retoques o adiciones de un contexto teológico. Entonces, por eso que tenemos que mirar el contexto teológico. Incluso hay algunas cosas que le llamamos glosas que se agregaron posteriormente. Por eso que es importante también la introducción a la Biblia para entender todo eso. Pero en fin, ahora nosotros ya estamos entrando un poquitito más directamente de un curso temático, pero igual les voy a ir así soplando un poco cuestiones de la introducción a la Biblia, ¿verdad? Pero un contexto teológico, ¿por qué? Y porque en ese momento tenían que responder a una situación histórica. Ahí está el contexto histórico. ¿Y lo hacen cómo? Y lo hacen a través de una narración, ¿entienden? Entonces los tres van juntos. No es que así nomás. Les voy a poner un ejemplo más sencillo. Por ejemplo, eso que les dije ya, el libro de Ruth. Libro de Ruth. Si ustedes leen el libro de los jueces, que está antes del libro de Ruth, en las colecciones, del 17 al 21, capítulos 17 al 21, lleven un poco como tarea eso. Ustedes ahí van a encontrar Jueces, capítulo 17, hasta final, capítulo 21, hasta el final. Pero escuchen bien lo que les voy a decir, qué es lo que tienen que descubrir ahí. Ahí ustedes van a descubrir unas historias macabras. Escuchen qué, macabras van a escuchar ahí. Bueno, o sea, cosas así. Esto había sucedido así, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el 17:6, anoten eso, ahí va a decir, por ejemplo, en aquel tiempo no había rey y cada uno hacía lo que quería, por ejemplo, va a decir ahí. Sigue, termina ese capítulo. El 18:1. En aquel tiempo en que no había rey en Israel, y ahí comienza una historia, una historia macabra.
Porque, ¿cuál es la idea principal? No había rey. ¿Y qué sucedía? Cada uno y coña cane. ¿Qué más les quiere decir eso? Ustedes van entendiendo. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que te quiere decir? ¿Qué te quiere enseñar? Que cuando no hay rey, ¿qué pasa? Cada uno hace lo que quiere. Eso no va a... ¿Por qué? Porque esos capítulos están apuntando hacia la construcción monárquica, ¿entienden? Entonces ellos lo que tienen que hacer es acentuar a través de una literatura, de una narración, un contexto histórico que te van creando como Caperucita Roja. ¿Para qué? Porque en ese momento no había rey, pero nosotros queríamos fortalecer la monarquía. Y entonces, ¿qué yo digo? ¿Sabe qué? Aquí, cuando, no sé, en Paraguay no había sacerdote, y voy inventando. Entonces, cada uno. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo? Que tiene que haber un sacerdote, ¿entendiste? O así cualquier cosa. Ustedes eso ya pueden ir, lo importante es que entendamos la idea. Y entonces, tiene un sentido teológico. ¿Por qué? Porque lo que está queriendo hacer es darle un fundamento, el porqué del rey. ¿Porqué? De la figura del rey. Siguen un poquitito más en el 19.1, van a volver a encontrar en aquel tiempo en que no había rey, y continúa con una historia macabra, para decirte justamente que porque no había rey, era una cosa negativa y fea. Bueno, y termina allá en el capítulo 21, versículo 25, termina ahí el libro, termina, ¿y saben qué dice? En ese tiempo en que no había rey en Israel, que a uno lo yaposea. ¿Entienden? Es como decir, ahora en tu contexto histórico en Paraguay, en aquel tiempo en que no había un presidente que valga la pena, entonces cada uno y había corrupción y había esto. En aquel tiempo en que los jueces estaban ahí, pero no ponían justicia, cada uno y coña. Bueno, estoy poniendo una realidad nuestra, ¿verdad? Para que entendamos simplemente. Y esto, entonces, ese es su contexto histórico. ¿Qué es lo que estaba pasando? Y había algo que no funcionaba en Israel. Entonces, a través de la literatura que te quiere enseñar una cuestión teológica. Ahora yo estoy desarrollando en NPI, solamente que un poco tarde, a las 12 de la noche, pero ustedes pueden ver después, pueden ver en YouTube, porque ahí alzamos todito los cursos bíblicos del Antiguo Testamento. Y ahí justamente estoy desarrollando el segundo libro de Samuel, pero una cosa, yo diría, no sé si voy a decirle espeluznante, ¿entiendes? O catastrófica para la realidad de nuestra política. Claro que pues se enojan todos conmigo. El país dice, un político dice, nada que ver. Y yo por eso cada momento digo, ¿cómo dice la palabra de Dios? Ay, dice enseguida, ¿cómo dice aquí Dios? Y cierto, porque es un libro político para quien, en realidad es para políticos, no para politiqueros, digo encima de nuevo, ¿verdad? Bueno, pero es porque tenemos que entender, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos dice. Bueno, esto es importante, lo que la iglesia, lean eso. Pero les quería decir lo siguiente, porque yo les dije que cada libro tiene una función y un objetivo. ¿Saben qué? Aquí pues todo es catastrófico. Y entonces aparece después un libro que quiere corregir esta situación. Y entonces aparece el libro de Ruth. Y justamente Ruth viene de la palabra hebrea que es reá. Y reá quiere decir amigo, amiga, ¿entiendes? Ruth verdaderamente es una amiga que busca ¿qué cosa? Busca hacer bien las cosas. En el tiempo de los jueces, así comienza ese libro, Ruth 1:1, en el tiempo de los jueces, en que cada uno y no había rey y cada uno hacía lo que quería, así comienza. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero son 4 capitulitos maravillosos, donde aquí se muestra todo lo contrario. Y va a terminar, ¿saben con quién? Capítulo 4, versículo 18 en adelante, y lean también todo eso. Va a terminar con el nacimiento nada más y nada menos de el abuelo de David. La bisabuela de David es Ruth. De David, del rey, por excelencia. ¿Entienden? No, es una cosa maravillosa. Pero siempre,
Ya es hora. Bueno, eso todo entonces lo estamos mirando. Bueno, gracias. Bueno, esta es una introducción que estamos haciendo, ¿entiendes? Por eso no se preocupen todavía, pero vamos a ir entrando de a poquito. Pero creo que estamos entendiendo de a poco, ¿verdad? Que lo que queremos hacer es mirar la figura de Jesús, lo que nosotros tenemos, pero nuestro estudio es mirar todo lo que son los prototipos, lo que están antes que se cumpla, porque en Jesús entonces lo que nosotros estamos haciendo es, se cumple la salvación, lo que Dios había dicho anteriormente. Bueno, ¿hay alguna preguntita que quieren hacer o no? ¿O ya está todo claro? ¿Todo claro? Sí, por favor. Yo me perdí en una parte. Sí. Hablaste de 3 partes del... Ah, sí, no completé eso. Faltó. Sí, bueno, entonces primero era Torah. ¿Está? Anoten eso y completen. Torah. Segundo es Nevi'im. Y tercero es Ketubim. Ketubim. Muy bien, che. Te felicito que estuviste atento. Eso lo hice a propósito, a ver si alguien se da. Bueno. Ketubim. Así. Ketubim. Ahí está. Y eso quiere decir escritos. Viene de la palabra hebrea katav. Ese escribir quiere decir katav. En hebreo, katav, escribir. Y entonces plural ketubim quiere decir escritos. Y por eso Torah, después Nevi'im y Ketubim. Miren aquí, estas 3 iniciales, la T, la N, ellos a lo que nosotros le llamamos Antiguo Testamento, porque esto es de los padres de la iglesia del cristianismo, los hebreos le llamaban Tanakh. ¿Está? Tanakh es la colección de los libros de lo que nosotros le llamamos Antiguo Testamento. Ellos le llaman Tanakh. ¿Está? 2 nombres, que es la misma cosa. Para los judíos, Tanakh. Para los cristianos, nosotros le llamamos Antiguo Testamento. Pero ustedes ya saben por qué. Porque si decimos que en Cristo se cumple, ¿qué cosa? Las promesas. Entonces, esto que está aquí le llamamos ya Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el cumplimiento y a eso le vamos a llamar como Nuevo Testamento. Así es sencillo. Pero para los judíos no existe el Nuevo Testamento. Solamente existe Tanakh. Ellos no le dicen Antiguo Testamento. Porque ellos pues no van a decir, esto es antiguo. No, esto es real, esto es actual. ¿Entendiste? Para ellos es siempre Tanakh y nada más. Muy bien, por ahora terminamos ahí. Después le voy a enviar al WhatsApp, le voy a enviar ahí un pequeño material, ¿está? De todo lo que estuvimos hablando aquí, porque sé que algunos ya estaban durmiendo, entonces se perdieron todo. Bueno, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Virgencita de Caacupé, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, y hasta el próximo lunes nos volvemos a ver. En el mismo canal, en la misma hora. Gracias.